bien? ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa? Nosotros vamos a trabajar casi siempre con funciones unívocas o univaluadas, ¿sí? Salvo que se aclare que estamos considerando la función multiforme. Si no, nos vamos a quedar con lo que se llama la rama principal de esa función. ¿Está bien? Después vamos a ir viendo para distintas funciones multievaluadas cuáles serían las ramas principales. Pero para no hacer lío, ¿sí? Salvo que se diga, considere la función multivaluada, siempre estamos con funciones unívocas o univaluadas. O sea, la función, el concepto de función que nosotros tenemos en la cabeza. Meto un complejo, devuelve un único número complejo. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Como en el caso de cálculo uno, cálculo 2, cálculo 3, cuando estudiaban funciones reales de una, varias variables, qué sé yo, o funciones vectoriales, ¿ustedes qué hacían? Cuando no se les daba el dominio, ¿está? Una función obviamente está constituida por tres cosas, dominio, dominio y ley. Pero digo, cuando solamente se les daba la expresión de la ley, ¿está? Decía f de x, vamos al cálculo uno, f de x igual 1/x más 1, qué sé yo, lo que sea. ¿Está bien? Cuando solo se les daba eso, ustedes tenían que determinar el dominio. ¿Sí? ¿Y qué hacían? Suponían que el dominio era el conjunto de todos los números, vamos al caso en una variable, ¿no? ¿Qué decían? Que el dominio era el conjunto de todos los números reales tal que esa expresión tenga sentido, ¿o no? ¿Qué sé yo? Hago algo así. F de x igual x sobre x más uno. Yo les daba solamente la ley en una variable. Bueno, ustedes decían, bueno, para poder esta función, para poder trabajar con esta función, primero obviamente tengo que tener su dominio. ¿Cuál va a ser el dominio? Si yo no te lo doy, es el conjunto de todos los números reales tal que esto no sea cero, ¿no? O sea que el dominio de f terminaba siendo todos los reales menos el menos uno en este caso, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con las funciones complejas? Si solamente les doy la ley de la función compleja, vamos a suponer lo mismo, que el dominio está formado por todos los números complejos z, donde esa f de z, o sea, la expresión que tiene, la ley que tiene la función, existe. ¿Qué significa que exista? Que pueda hacer la operación. ¿En qué campo? En este caso, en el campo de los números complejos. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Está? Por ejemplo, yo les tiro la función definida de esta manera, ¿no? Una función compleja. Claro, si estábamos en cálculo uno estábamos tranquilos porque lo que estaba en el denominador, ¿no es cierto? Si lo pensamos a z un número real, al cuadrado más uno, sabíamos que eso es mayor o igual que uno, nunca se anula, ¿o no? Sí, Pero como estamos con funciones complejas de variable compleja, esto sí se anula. O sea, yo tengo que pedir que esto no sea cero. Porque ¿cuándo vale cero? Esto vale cero cuando z toma el valor i o menos i. I al cuadrado es menos uno más uno, cero. Menos i al cuadrado, menos uno más uno, cero. O sea que mi dominio está formado por este conjunto. O sea, representado gráficamente sería todos los puntos del plano complejo, excepto este y este. ¿Lo ven? O sea, vamos ahora, la cabeza la tenemos que tener en el conjunto de los números complejos, ¿está? Porque es lógico, vienen chipeados de tal forma que ustedes ven esto, un cuadrado más uno, y dicen, ah, ya está, eso nunca se anula. ¿Está? Bueno, pero ahora si estamos en los complejos, la cosa cambia. ¿Está bien, chicos? ¿Se entiende a lo que voy? sí, sí. Como la función raíz de z que vimos hace un ratito, ¿no? Esta función, también, si estamos en el campo de los números reales, ustedes saben que esto no puede ser negativo. Pero en los complejos vos le puedes calcular la raíz a cualquier número complejo. ¿Está? O sea, por eso el dominio son todos los complejos. ¿Se entiende? ¿Ven la Sí, se diferencia? entiende, profe. Sí. Bueno, bien. Entonces, esperen que admito a gente, ¿eh? Ahí vamos. Cuando tenemos una función
compleja de variable compleja, hay veces que vamos a necesitar expresarla de otra forma, ¿sí? Hay veces que la vamos a necesitar expresar en términos de x y de y, donde x y y son la componente real y la componente imaginaria del número complejo z, y al revés. O sea, si la tenemos en x y y, a veces necesitamos en la variable z. Entonces uno habla de lo que se llama las funciones componentes de una función compleja, ¿sí? Dice, supongamos que W, que es U más I por B, U y B son números reales, es el valor de la función f en el número complejo z igual a x más y, donde x y y son números reales. ¿Está bien? Esta es la imagen. ¿Está claro? Dice, cada número real u y b depende de las variables x y y. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, f de z, ay, perdón, que me pasé. F de z, que es f de x más y, se puede escribir como u, que depende de x y de y, más i por b, que depende de x y de y. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Que la parte real de f termina siendo una función real, que depende de dos variables, y la parte imaginaria, ¿está? Que es b, también es una función real de dos variables reales. ¿Lo ven? A ver, para que ustedes lo vean con un ejemplo. Esta es mi f de z, z al cuadrado, ¿sí? Definida en todos los números complejos. Entonces, cuando a la z la reescribo como x más y, ¿quién es la imagen de x más y? Hago x más y al cuadrado. Hago el cuadrado del binomio, me queda esto. ¿Lo ven? Esta expresión. ¿Quién es la parte real de esto? Es la que llamamos u. X cuadrado menos y al cuadrado, ¿lo ven? Y la parte imaginaria es 2xy, que es la que llamamos b. ¿Lo ven a eso? O sea que esta f, la imagen de cualquier z, la puedo descomponer o la puedo pensar como una función de dos variables más i por una función real de dos variables. Ahora vamos a ver para qué hacemos todo esto, ¿no? Y recíprocamente también podemos hacer lo mismo cuando tenemos expresada una función f de z igual 7x más 3y, donde z es x más y queremos escribirla en términos, a esta expresión, en términos de la variable z, o sea, ir para al revés. ¿Me van siguiendo? Acá la u es 7x y la b es 3 por y. Pero la queremos expresar en términos de la variable z. Entonces, si x es, la llamo directamente la parte real de z y y la parte imaginaria de z, esto rápidamente se podría escribir así. ¿Lo ven? 7 parte real de z más 3i por la parte imaginaria de z. Pero otra forma que podríamos hacerlo, y esta es bastante útil en lo que vamos a hacer más adelante, es pensar que la parte real de z, o sea, el x, se puede escribir de esta manera y la parte imaginaria de z, o sea, la y, se puede escribir de esta otra forma. Ahora les digo, para que no se acuerden de memoria esto, cómo deducirlo en cada caso. Entonces, si yo tenía esta expresión, ¿sí? ¿Cómo va a ser? El x se puede escribir como z más z conjugado sobre 2. ¿Lo ven? La y como z menos z conjugado sobre 2i. Y después acá, bueno, el i con el i se me va, distribuyo y me queda 5z más 2z conjugado. Esta es una expresión más linda que esta. Nada más. ¿Está? Y a veces es mucho más útil tenerlo escrito así que de esta manera. Esto que está acá, no hace falta que se lo acuerden de memoria. Surge nomás de pensar, si yo tengo un número complejo z, yo sé que es de la forma x más y. Su conjugado es x menos y. ¿Qué pasa si yo a esto lo sumo miembro a miembro? Sumo miembro a miembro de estas expresiones. Del lado izquierdo me queda z más z conjugado. Y del lado derecho, fíjense, y menos y se me van, me queda 2x.
Si despejo la x de acá, me queda esta expresión, ¿lo ven? ¿Se dan cuenta? Sí, Si en lugar de sumar resto miembro a miembro, ¿está bien? Fíjense, me queda z menos z conjugado del lado izquierdo y del lado derecho hago que se me vaya en la parte real, ¿no? La x. Me queda 2y por y. Si ahora despejo y, me queda esta expresión. Z menos z conjugado sobre 2y. Dos veces la unidad imaginaria, ¿lo ven? O sea, acuérdense que para escribir la parte real de z y la parte imaginaria de z, ¿sí? O sea, en términos de z y z conjugado, es sumar z y z conjugado o restar z y z conjugado. ¿Está? No, no anden acordándose fórmulas de memoria innecesariamente. ¿Estamos? Y si tendríamos, por ejemplo, 7x al cuadrado, es todo eso al cuadrado, o sea, es z más Exacto, z conjugado sobre 2 al exacto, cuadrado. Ok. O sea, exacto. tomamos como la parte real. La x es eso. Entonces vos reemplazás, hacer una sustitución. ¿Sí? Ok, sí. ¿Estamos de acuerdo? sí, Muy bien. Bueno, algunas funciones que vamos a ir viendo hoy, ya la clase que viene vamos a empezar un poquito a meter más funciones elementales, pero bueno, funciones que más o menos ya las tienen vista. Por ejemplo, una función polinómica. ¿Qué es una función polinómica? Es una función cuya ley es un polinomio. ¿Sí? Un polinomio, perdón, un polinomio en variable compleja. ¿Está claro? Los coeficientes a n, a n-1, a 1 y a 0 son números complejos. Las potencias son números naturales o cero. ¿Está bien? Y el dominio de estas funciones, o sea, el dominio de cualquier función polinómica son todos los complejos. O sea, yo este número complejo, a esta función la puedo evaluar en cualquier número complejo. ¿Sí? O sea, por ejemplo, acá tenemos una función polinómica de grado 4. ¿Está bien? Fíjense, los coeficientes son 3i, como z al cubo no está, es 0, el coeficiente, es 2, menos 5 menos 2i, el término lineal, y menos 9i, el término independiente. ¿Sí? Después tenemos las funciones racionales. Las funciones racionales son las que se definen como la división o el cociente entre polinomios, o sea, de este tipo. ¿Está bien? El dominio de cualquier función racional es el conjunto de los números complejos, salvo los que hacen cero al denominador. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una función racional, ¿no? La división de un polinomio de grado 1 sobre un polinomio de grado 2. ¿Cuál va a ser el dominio? Y lo que vamos a tener que pedir que esto no sea cero. ¿Está bien? Ahora, ¿cuándo es cero eso que está ahí? Nos fijamos cuando vale cero. Si sacamos factor común, nos queda así, ¿verdad? Entonces, para que este producto sea cero, o bien z vale cero, o todo esto que está acá vale cero. Y esto sería en la raíz cuadrada de menos 9. Estamos en el campo complejo. Entonces, esto es más menos 3i. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta clase? Como que vamos a dar el concepto del límite, el concepto de derivada y el de continuidad, así, en una hora y pico. ¿Está bien? O sea, lo que a ustedes les llevó, digamos,
un cuatrimestre prácticamente cuando vieron en cálculo uno. Ya después vieron que en cálculo 2 para las funciones de dos variables se le hicieron un poquito más rápida, en cálculo 3 ni hablemos, ¿está? Pero digamos, la idea es trabajar con esas nociones, el concepto de derivada, el concepto de primero el concepto de límite, continuidad, derivada, y el de integral lo vamos a dejar para un poquito más adelante, ¿está bien? Para la unidad siguiente, de hecho. Justamente esto, eh, ¿qué le iba a decir? No, que el concepto de límite se construye de alguna forma similar, o sea, la definición es similar a el concepto de límite que ustedes ya tienen en funciones de una variable y de dos variables, ¿sí? Dos o más variables. Lo único que ustedes no vieron y que necesitaría que, no sé si repasar, en sí lo tenemos que dar, a lo mejor alguno sí lo vio en alguna comisión con algún profesor, que es el concepto de límite en una y dos variables. ¿Está? Yo sé que ustedes saben la idea intuitiva y saben calcular los límites que se les ocurra, porque si llegaron acá, porque lo saben hacer. El tema es que la definición formal del límite no la conocen. Y para el cálculo, para este caso del análisis complejo, necesito un poco la definición formal del límite. Entonces, no voy a entrar en demasiado detalle, sí les quiero hacer ver un poco de dónde viene. Entonces, dice, en cálculo uno se presentó una definición intuitiva del límite. El límite de f de x cuando x tiende a es igual a L, y lo notamos así, significa que los valores de f de x son arbitrariamente cercanos a L, tanto como se desee, cuando x está suficientemente cerca de A, pero no es igual a A. ¿Todo de acuerdo con esta definición, o no? Esto lo recontravieron, ¿sí? Dice, esta definición es intuitiva y resultó útil, pero en matemática decir x está cerca de a, f de x es cercana a L, o sea, son términos muy vagos, ¿sí? Son expresiones muy así livianitas, entonces uno tiene que formalizarlo un poco, ¿no? En definitiva, cuando uno habla de estar cerca o estar lejos, lo que estamos hablando es en términos de distancia, ¿no? Estar cerca de algo, ¿sí? Estoy midiendo alguna distancia. Y la distancia entre dos números reales se mide ¿cómo? ¿Haciendo qué? El módulo. El valor absoluto de esa resta, ¿no? O sea, si yo quiero saber cuál es la distancia entre el número real y el A y el número real B, hago el módulo, el valor absoluto de A menos B. Chao. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero medir la distancia entre X y A, hago el valor absoluto de X menos A. Quiero medir la distancia entre f de X y L, hago el valor absoluto de f de X menos L. Entonces, esto ahora, que decíamos estar tan cerca, suficientemente cerca, lo que teníamos escrito acá, lo podemos escribir en términos de distancia así. La distancia entre f de x y L, o sea, esto, puede hacerse pequeña en forma arbitraria siempre que la distancia entre x y a, o sea, este valor absoluto, sea suficientemente pequeña, pero no sea igual a cero. ¿Está bien? ¿Cómo hago para escribir esto? Esto que puede ser arbitrariamente pequeña y esta que sea suficientemente pequeña, en términos de lo que se conoce como epsilon delta. ¿Sí? O sea, la definición epsilon delta. Eso que estaba escrito ahí, se puede decir que f tiene límite L en A, y se denota de esta forma, si para todo número positivo epsilon, el que se me antoje a mí, ¿está bien? Tan chiquito, perdón, tan chiquito como se me ocurra, va a haber un número delta que va a depender de ese epsilon y que cumpla con esto. Si la distancia entre x y a es más chica que ese delta que va a aparecer y es positivo, o sea, no es cero, no me interesa qué pasa nada, entonces la distancia entre f de x y L es menor que el epsilon ese que a mí se me antojó tomar, tan chiquito como quiera. A ver, estos dibujitos ustedes los tienen que entender. O sea, está claro que el límite de f de x cuando x tiende a es L en cualquiera de estas situaciones. Pero para que ustedes vean
el épsilon y el delta en el gráfico, sería esto. Yo sé que quiero probar que el límite de f de x cuando x tiende a es L, ¿no? Entonces, tomo una distancia epsilon de L, o sea, este puntito sería f de x más epsilon, y este sería, perdón, L más epsilon, y esto sería L menos epsilon. Y va a aparecer un A, ¿lo ven? Va a aparecer un delta. Ese delta, que es este entornito que está acá, ¿sí? Esto que está acá es un entorno. Entonces, si yo me muevo con la X entre A menos delta y A más delta sin considerar el A, el f de X va a caer adentro de la banda que está en amarillo. O sea, si me muevo el X acá adentro, ¿ven cómo lo ven acá? El f de X cae en la banda esa amarilla. Si a esta franjita amarilla la hago chiquitita, sigue pasando lo mismo, tan chiquita como a ustedes se le ocurra. Esta es la definición formal del límite, que ustedes estuvieron trabajando en todo cálculo 1, siguieron en cálculo 2, pero esta que está ahí escrita es la definición formal del límite. ¿Se entiende? No es un concepto simple de entender. Ustedes porque ya tienen calculados límites muchísimo y han determinado límites mirando gráficos, o sea, no tienen problema. Pero en términos de épsilon y de delta, no sé si alguno lo vio. ¿Alguno lo vio de los que está acá? Se mencionó en cálculo 4, en la En unidad uno. cálculo. Bueno, perfecto. En cálculo 4 se mencionó. En cálculo 1, una comisión que tenía el profesor Nahuel Caruso también Ah, lo no, vio. está bien. Perfecto. Bueno, no vamos a ponernos digamos, a trabajar con esta definición, pero sí para que tengan una idea, porque después aparece en alguna que otra demostración el concepto de límite de una función compleja de variable compleja. Yo para llegar a esa definición necesito que entiendan estas más o menos, ¿sí? Después en cálculo 2 se estudiaron los límites de funciones reales de dos variables reales. O sea, el límite de una f de xy, cuando xy tiende a b, me da un número L, siempre y cuando, dice, los valores de f de x pueden hacerse tan cercanos a L como se quiera, haciendo que los puntos xy sean suficientemente cercanos al punto AB, pero no igual a B. ¿Está bien? Una cosa así. Este dibujito, de hecho, es de la Stewart. O sea, la definición es la misma. Si el límite, o digamos, yo me muevo de L en más epsilon y menos epsilon, ¿sí? Va a aparecer un delta. Lo que pasa que acá va a ser un disquito, ¿sí? Entonces, en este disco que está perforado, porque no me interesa qué pasa en el punto AB, cuando yo tomo un par XY, su imagen, el F de XY, está a distancia de L en menos de epsilon, que eso es lo que dice acá. Dice, para todo número epsilon positivo, tan chiquito como a mí se me ocurra, va a haber un número delta que va a depender de ese epsilon, tal que, y acá estoy en términos de distancias, ¿no? Si la distancia del punto de XY al punto AB es positiva, o sea, no me interesa qué pasa en AB, y es menor que delta, entonces la distancia que hay entre el número f de xy y el número L es más chica que epsilon, ese epsilon que yo agarré tan chiquito como quería. Esta distancia que está acá, como son puntos del plano, fíjense, lo que estoy hablando en definitiva es de qué cosa. Ahí estoy midiendo la distancia, ¿no es cierto? Cuando yo planteo esto que está acá, que es esto, sea menor que un número delta, termina siendo, ¿qué cosa? ¿Qué tiene por dibujo esto? Yo La pido que esto sea circunferencia. menor que... Claro, en sí va a ser un círculo, ¿no? Un círculo que tiene que ser a su vez positivo, un círculo que tiene centro en AB, radio delta, sin el punto AB. Eso se llama entorno, ¿sí?
O sea, es así y el radio delta. Son todos los puntitos que están acá adentro. ¿Está bien? El borde no, porque fíjense que dice menor estricto. Pero si ustedes se fijan, la definición es la misma. Para cualquier épsilon, tiene que haber un delta que va a depender de este épsilon, ¿sí? Que yo fijé, chiquitito, tal que si la distancia entre este y este es menor que delta y positiva, entonces la distancia entre este y este es menor que el épsilon que di. Es la mismo en dos variables, si quieren, que la definición que escribí antes. ¿Mm? Entonces, podemos extender este concepto a las funciones complejas de una variable compleja. Lo primero que vamos a necesitar es que la f esté definida en un entorno reducido de z0. Eso significa, ¿sí? Eso significa, ¿qué cosa? Esto que está acá es un entorno, bueno, este no sería un entorno reducido, pero que esté definida para todos los puntitos que están cerca, que estén cerca de z0 sin importarme el z0, ¿está bien? Cuando yo digo el límite de f de z, cuando tiende a z0 es w0, ¿qué significa? Lo mismo que antes, que f de z puede hacerse arbitrariamente cercana a w0 si se elige el punto z suficientemente cercano a z0. O sea, tomo un z, ¿lo ven? Tomo el épsilon, ¿no? Una vez que tome el épsilon, tan chiquito como a mí se me antoje, va a aparecer este delta, que si yo estoy en una distancia de z0 menor que este delta, su imagen tiene que caer en este disco. O sea, cuando calculo el f en z, sí o sí tiene que caer en este disco. Eso en términos digamos, eh, de la definición de epsilon delta, se escribe de esta forma. Vamos a expresar esto cuando ocurra lo siguiente. Para cualquier épsilon positivo, existe un delta tal que si estoy en una distancia de z0 positiva y menor que delta, la distancia entre fz y w0 es menor que épsilon. Fíjense que esto es igual a lo que habíamos escrito en una variable. ¿Está? Cuando habíamos escrito en una variable, uy, me dejó de escribir. El límite cuando x tiende a de f de x igual a L, decíamos que para cualquier épsilon positivo había un delta, existe un delta, tal que si estoy en una distancia de entre x y a más chica que ese delta, entonces la distancia entre f de x y L es menor que épsilon. Fíjense que acá es lo mismo para una función compleja de variable compleja. O sea, esto que está acá es muy parecido a lo que está arriba. Obviamente acá es distancia entre dos números reales, acá estamos hablando de una distancia entre números complejos. ¿Se entiende? Esta es la definición del límite de una función en un punto en variable compleja. Para una función compleja de variable compleja. Por ejemplo, esta es la función, vamos a suponer y por z sobre 2, y quiero probar que el límite de esta función cuando z tiende a i es menos un medio. Si yo voy a esta definición, esto se lo hago ahora y no lo hacemos nunca más, ¿ahí está? ¿Qué tendremos que hacer? Tomar el épsilon, un épsilon genérico tan chiquito como a mí se me ocurra, y ver ahora si existe ese delta, que va a depender del épsilon que yo di, tal que cumpla con la proposición esta que está acá arriba. ¿Está bien? Entonces, ¿qué digo? Si este límite me tiene que dar menos un medio, entonces la distancia entre f de z y menos un medio, yo quiero que sea menor que quién, que el épsilon, ¿sí o no? Entonces, planteo esto que está acá. ¿Lo ven? Esta es mi f de z. Si yo saco acá un medio factor común, me queda esta expresión. Y me queda el módulo, perdón, de i por z menos i, que esto lo puedo pensar como el módulo de i por el módulo de z menos i. Y esto es 1.
O sea que me queda un medio del módulo de z menos i. Esto es lo que yo quiero que sea menor que epsilon. ¿Cuándo va a pasar eso? Así que de acá mismo puedo verlo, ¿no? Yo tengo que pedir que z menos i sea menor que 2 epsilon. Este es el delta que aparece, esto es un divisor así. O sea que si delta toma este valor o cualquiera más chico, ¿está? Si pongo ese delta, que es 2 epsilon, cuando yo fijé el epsilon, entonces se cumple esto que está a la derecha. Esto es probar un límite por definición. Es para que vean ustedes la definición y vean cómo se hace. Se los muestro en un ejemplo. No vamos a usar esto. Sí, la definición la vamos a tener en cuenta para más adelante porque vamos a tener que probar algunas cosas y necesitamos la definición del límite. Pero, a ver, es para que ustedes lo vean nada más, que no es que sale de la nada, sino bueno, este límite vale esto por estas cuestiones. Pero, a ver, van a ver que la cosa se va a simplificar mucho. ¿Por qué se va a simplificar mucho? Por lo menos al principio. Porque antes habíamos dicho, esperen, que no me corre. Habíamos hecho esto, ¿no? Habíamos visto que, esperen que estoy pasando muy rápido, que a una función la podíamos escribir, a una función compleja de variable compleja, en términos de una función real de dos variables reales. ¿Por qué me salta acá? Acá. Esta u, que es la parte real de f, y esta b, esta función real de dos variables reales. ¿Para qué dijimos esto? ¿Solamente para escribirla de una forma o de otra? No, hay un motivo. ¿Está? Hay un motivo. Cuando hablamos de límite, hay un motivo cuando hablamos de continuidad, hay un motivo cuando hablamos de derivada, inclusive de integrales. O sea, tener esta forma de escribir una f, ¿sí? Como funciones de dos variables reales, ahora van a ver que es ventajoso para el cálculo de límite, de derivada, de estudiar la continuidad de una función, etc. Fíjense lo que establece este teorema, y eso es lo que yo quiero que vean. Dice, sea la función dada por f de z igual, y la escribo en términos de sus funciones componentes, u de xy más i por b de xy. Y z0, un punto de coordenadas x0 más i por y0. Un número complejo, perdón. X0 más i por y0. Entonces, vamos a decir que la función tiene el límite en z0 y vale esto. Sí, solo sí, el límite de la función parte real, la componente real de la f, en el punto x0 y 0 es u0, y el límite de la parte imaginaria de la f en x0 y 0 es b0. Esto va para allá y vuelve, es ida y vuelta. O sea que estudiar el límite de una función compleja de variable compleja en el número complejo z0 es equivalente, por este teorema, a estudiar el límite de las funciones componentes, que son funciones de reales de dos variables reales, o sea, el cálculo 2. ¿Me siguen? ¿En qué punto? En el punto z0, pero ahora pensémoslo como un par ordenado de números reales. ¿Lo ven? X0, Y0. Si este límite me da U0, el de la parte real, digamos, y este límite de la parte imaginaria me da B0, entonces el límite de la función compleja es U0 más IB0. ¿Se entiende lo que dice este teorema? Sí, profe. Lo que nosotros vamos a usar. Sea, como que estaría descomponiendo ese límite, digamos, dos límites directamente reales y los calculé listo. Claro, porque esto ya lo sabe hacer por cálculo 2. Básicamente lo que nos interesa, o sea, la equivalencia es importante, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a usar al teorema? Sí, calculo esto y listo, ya concluyo cuál es el límite, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, quiero calcular este límite. Vamos a verlo con un ejemplito. Entonces,
Lo primero que necesito es descomponer la función a la que le estoy calculando el límite en parte real y parte imaginaria, o sea, obtener la u y la b. ¿Me siguen? La u y la b. Entonces, eso es lo que hago. Siempre vamos a llamar z de x más y. Entonces, ¿quién es f de z? Elevo al cuadrado. O sea que mi u es x cuadrado menos y al cuadrado y mi b es 2xy. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ya tengo la u y tengo la b. Fíjense que el punto, acá el punto que llama z0 es y. ¿Está bien? O sea, 0 más 1i. En definitiva, como quiero hacer el límite de estas funciones, que son la parte real y la parte imaginaria de f, voy a hacer, como son funciones reales de dos variables reales, el límite cuando tiende al punto 0,1. ¿Lo ven? Esta y esta. ¿Lo ven, chicos? Y como son funciones polinómicas, es reemplazar. Reemplazo la x por 0, la y por 1, me da menos 1. La x por 0, la y por 1, me da 0. Este sería el u0 del teorema y este es el p0. Conclusión, el límite de esta función lo escribo como el límite de u más i por el límite de b. Este me dio menos 1, este me dio 0, el resultado de este límite es menos 1. ¿Lo ven? O sea que Y el concepto del límite es muy simple, viéndolo así, porque ya, como yo sé calcular límites de funciones reales de dos variables reales, entonces caigo en esa. Está después de una forma de escribirlo nada más. Pero es simple, ¿se dan cuenta de eso? O sea, no requiere mucho trabajo. No hay casi nada nuevo, solamente saberse este teorema. Y bueno, es eso lo que estoy haciendo, ¿no? Bueno, obviamente, como pasa esto, las propiedades que va a tener el límite de una función compleja de variables complejas son las mismas que esta. Y estas ya las conocemos. Entonces, si nosotros sabemos que tanto la f como la g tienen límite en z0, una es w0 y otra es w1, siendo w0 y w1 números complejos, el límite de la suma de los límites. El límite del producto, el producto de los límites. El límite de una constante compleja por una función, saco la constante afuera por el límite de la función. El límite del cociente es el cociente de los límites siempre y cuando el límite del denominador no sea cero. El límite del módulo, el módulo del límite. El límite de una constante en particular es la misma constante. El límite de una función potencia, ¿está? Opa. El límite de una función potencia es evaluar la función potencial en z0 y la elevo a la n. Fíjense que en este ejemplo era eso, ¿no? El límite de z al cuadrado cuando z tiende a i es i al cuadrado y es menos 1. Es lo que nos daba. O sea, esto, cuando son funciones, digamos, tan simples, ya tenemos estas propiedades y las usamos. De hecho, pasa para cualquier función polinómica. El límite de una función polinómica es la función polinómica evaluada en el punto. Eso ya lo sabían también de cálculo 1, cálculo 2, para funciones de una variable, de dos variables. ¿Está? Y también lo sabían para las funciones racionales. Si yo hago el límite de una función racional, ¿está bien? Z tiende a z0, siempre y cuando el z0 esté en el dominio de esa función racional, o sea, no anula el denominador, es evaluar la función racional en el z0 y chau. ¿Está bien? No me pongo a hacer ni separar en parte real ni parte imaginaria. ¿Se entiende, chicos? ¿Qué sé yo? El límite cuando z tiende a 1 más i. Hago z al cuadrado menos i por z. Esta es una función polinómica, ¿sí? Entonces directamente uso la propiedad 8 y reemplazo. Esto es 1 más i al cuadrado menos i por 1 más i. Bueno, tendré que hacer cuentita, pero nada más. Esto me da 1 más 2i menos 1 y esto me da menos i menos i al cuadrado, ¿no? Como esto es menos 1, es más 1. Este con este se me va, me queda una i más 1. ¿Lo ven?
Lo mismo si tengo, qué sé yo, una función racional. Qué sé yo, z tiende a cero de i por z sobre z cuadrado más uno. Esta función racional, fíjense, tiene por dominio todos los complejos menos el i y el menos i. O sea que si el punto donde está tendiendo está en el dominio, evalúo. Entonces me queda i por cero sobre cero al cuadrado más uno. Listo, me da cero. ¿Está bien? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe, entiendo. Bueno, también podemos definir límites infinitos y al infinito. En cada uno de ellos está escrita la definición formal, ¿sí? ¿Qué significa el límite de f de z cuando z tiende a z0? Que me dé infinito. Significa que para cualquier m grande que yo quiera tomar, va a existir un delta, tal que si estoy a distancia de z menos z0 en menos de delta, siempre el módulo de f de z es más grande que ese m grande que a mí se me antojó tomar. Esa es la definición, digamos, formal. ¿Qué significa eso? Y esto también les va a resultar conocido porque en una variable pasa, que si el límite de f de z cuando tiende a z0 es infinito, es porque el límite de la recíproca, de la función recíproca, es cero, ¿o no? O 1 sobre algo sea infinito, cero. ¿Lo ven a eso? Esta equivalencia, de hecho, está en cálculo 1, ¿sí? Está en uno de los ejercicios de límite en el Stewart. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular este límite, cuando z tiende a i de 2z sobre z al cuadrado más uno, ¿por qué me da infinito? ¿Por qué me termina dando infinito? Porque te queda un Z abajo. ¿Me queda un qué abajo? Cero. Abajo se va a cero y arriba es 2i. Entonces, si yo hago el recíproco de esto, sería z cuadrado más uno sobre 2z. Entonces, cero sobre 2i. Entonces, como me da cero, pues, se va infinito. ¿Está bien? A ver, en definitiva, algo que es distinto de cero sobre algo que se va a cero, chau, infinito. Y acá tenemos un solo infinito, ¿sí? No es como en el caso en las funciones reales que tenemos que ver si se va más infinito, menos infinito y toda la historia. Entonces va infinito, chao. ¿Qué significa el límite al infinito? O sea, si z tiende al infinito. Para cualquier epsilon chiquito que yo dé, va a existir un n muy grande, tal que si el módulo de z es mayor que ese número n grande que existe, entonces la distancia que hay entre f de z y w0 es menor que ese epsilon chiquito que yo fijé. A ver, básicamente significa esto, que el límite de f de z cuando z tiende a infinito es w0, si el límite cuando z tiende a 0 de f de 1 sobre z me da w0. A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo quiero calcular este límite, para que ustedes se den cuenta. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Cambiar el z, en vez de tender a infinito, que tiende a 0, y la variable, reemplazarla por 1 sobre z. Si esto me da el número W0, esto es el número W0. ¿Se acuerdan? Esto también está en cálculo 1. Fíjense cómo lo hago. Z tiende a infinito. ¿Por qué esto me da 2? Si yo hago el límite cuando z tiende a 0, en vez de z pongo el recíproco, ¿está bien? Saco como un denominador y toda la historia. Esto me termina quedando 2. Porque z tiendiendo a 0 me queda esto 0, esto 0, esto 0, 2i sobre i es 2. En la práctica no lo hacíamos así. ¿Alguien se acuerda cómo lo hacíamos? No hacíamos tanta historia en una variable. ¿Qué hacíamos acá?
Lo podemos hacer justamente por esto, pero díganme ustedes, ¿qué es lo que hacían en cálculo uno? Veíamos los términos que acompañaban, los coeficientes que acompañaban al término de mayor exponente en caso de que los dos tengan el mismo exponente. Bien, Si no, veíamos si había uno más grande u otro de los bien. polinomios. Pero en definitiva lo que hacían para todo eso que me está diciendo es como sacar la z, la x en ese momento de mayor exponente tanto arriba como abajo, ¿o no? Sí, Me factor queda común. 2i, eso, Exacto. 1 sobre z, más i sobre z al cuadrado, acá arriba, y acá abajo la misma historia. Y más 9 sobre z al cuadrado, ¿o no? Esto y esto se me iban, ¿está? Y esto se va a cero, esto se va a cero, esto se va a cero y me queda 2i sobre i. ¿Qué es eso básicamente lo que está hecho acá? ¿Está bien? Lo hacíamos un poco más rápido, pero esa es la idea. Bien. Y después tenemos límite infinito al infinito, o sea, tanto cuando la z tiende a infinito como cuando el resultado es infinito. ¿Sí? Dado un n grande, va a existir un n grande, tal que si el módulo de z es mayor que este n grande, f de z en módulo es más grande que el ms grandote que había yo considerado. Básicamente, fíjense, tenemos esta equivalencia, que es combinar esta con esta. ¿Sí? Hacíamos el recíproco y acá hacíamos z tendiendo a cero de 1 sobre z, como que junto las dos, ¿lo ven? ¿Lo ven eso? ¿Por qué este límite cuando z tiende a infinito me da infinito? Porque hago esto que está acá. Reemplazo la z por 1 sobre z, ¿sí? La z la hago tender a cero y es el recíproco, o sea, esto lo pongo arriba, esto lo pongo abajo. Bueno, hago las cuentitas y me termina quedando 0 en el numerador y en el denominador el resultado es 0. Pero acá hacíamos la misma historia, ¿no? Que les conté antes, que agarrábamos la z en forma práctica, ¿no? Agarrábamos la z de exponente más alto arriba y abajo. Entonces hacíamos así, z al cuadrado y más 3 sobre z al cuadrado. Y acá abajo sacábamos z, 1 más 1 sobre z, ¿o no? Este y este se me va, esto se va a cero, esto se va a cero, y me queda i sobre 1, que es i, por algo que se va infinito, infinito. Chao. ¿Está bien? Estoy extendiendo la misma idea a la hora del cálculo que hacían, por ejemplo, en cálculo uno. ¿Está bien, chicos? ¿Lo que digo? Sí, perfecto. Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces ustedes se acuerdan que el concepto de límite y continuidad, vamos a una variable que es lo más simple, estaban muy pegaditos. ¿Está? Cuando una función de una variable era continua. Cuando la función estaba definida en el punto, ¿qué más? Cuando existía el límite de la función en ese punto y cuando el valor del límite coincidía con el valor de la función en el punto, ¿sí o no? Eran esas tres cosas que se podían resumir diciendo, bueno, la función f es continua en A si el límite de f de x cuando x tiende a me da por resultado f de a. Acá estoy diciendo que existe f de a, que existe el límite y además son iguales. ¿Está bien? En variable compleja, el concepto de continuidad en un punto es el mismo. Fíjense, vamos a decir que f es continuo en el punto z0 si el límite de f de z cuando z tiende a z0 coincide con f en z0. O sea, la función está definida en z0. Existe el límite de f de z cuando z tiende a z0 y además son iguales.
¿Está bien? Pero, claro, a ver, ¿qué pasaba? Para decir que una función compleja tiene límite en un... ¿O no? El teorema que habíamos visto antes. Voy para atrás. Decíamos que una función tenía límite en un punto, una función compleja de variable compleja tenía límite en un punto, ¿sí? Ocurría esto. Ahora, si este límite me da u en x0 y 0 y este límite me da b en x0 y 0, está diciendo que u y b son ¿qué? Continuos. Continuas en el punto x0 y 0. Y por lo tanto, la f va a ser continua en el punto z0. O sea que estudiar la continuidad de una función compleja de variable compleja es estudiar la continuidad de sus funciones componentes. ¿Me siguen? Que son funciones reales de dos variables reales. Acá. Esto es lo que dice el teorema 223. La función f, que la pienso descompuesta en la parte real más y por su parte imaginaria, es continua en el punto z0 igual x0 más y por y sub 0, si y solo si u, la parte real de f, y b, la parte imaginaria de f, son continuas en el punto del plano R2, x0 y sub 0. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, ¿Está profe. bien? Por ejemplo, la función módulo de z al cuadrado es continua en todos los complejos. ¿Por qué? Y si yo pienso módulo de z al cuadrado, z lo tomo como x más y, esto es x cuadrado más y al cuadrado, ¿no? ¿Quién es la parte real de f? X cuadrado más y al cuadrado, esa es la u, ¿lo ven? Y la parte imaginaria, como no está, es porque tiene a la unidad imaginaria se la está multiplicando por cero acá, ¿no? O sea que la b es idénticamente cero. Pero estas dos funciones en R2 son continuas. Son funciones polinómicas, de hecho. Entonces voy para atrás. Por lo tanto, la f va a ser continua en todos los complejos. ¿Lo ven? Estoy usando la implicancia para allá, ¿no? Estoy viendo esto y concluyo acá. ¿Se dan cuenta, chicos? Sí, sí. O sea, trabajar el límite de una función compleja y trabajar la continuidad de una función compleja es estudiar las funciones componentes que son funciones reales de dos variables reales, o sea, cálculo 2. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, son inmediatas las siguientes resultados, las siguientes propiedades de las funciones continuas. Si f y g son funciones continuas en un punto y alfa un número complejo, entonces la suma de continua es continua, el producto de un número complejo por una función continua, el producto de continua es continua, y la división de continua es continua salvo en los ceros del denominador. Y el módulo de una función continua es continua. ¿Sí? Y también la composición. Si G es continua en Z0 y F es continua en la imagen por G del Z0, o sea, el W0, la composición es continua en Z0. O sea, los mismos resultados que ustedes ya conocen. ¿Está bien? Digamos, son propiedades de las funciones que ustedes ya conocen. ¿Cuándo vamos a decir que una función es continua en toda una región del plano complejo? Si es continua en cada uno de los puntos del plano complejo. De la región esta del plano complejo, ¿no? El mismo concepto de continuidad en un intervalo. Cuando una función era continua en un intervalo, vamos a pensar abierto, que es más fácil, abierto a B. Si es continua en cada uno de los puntitos del intervalo abierto a B. Si después queríamos un intervalo cerrado a B, decíamos que sea continuo en el abierto y que sea continuo en A por izquierda y en B por izquierda. Acá una región del plano complejo, ¿no? Si yo quiero ver si la función es continua, qué sé yo, vamos a suponer en esta región, va a pasar lo mismo. Voy a tener que analizar que sea continua en todos estos puntos. Bueno, primero analizaré que sea continua en este conjunto, pero
sin considerar la frontera, ¿o no? Piensen como en cálculo 2, sin considerar el borde. Y después analizan la continuidad de la función en el borde. Estoy diciendo esto, pero ustedes, ¿a qué hacen? ¿Qué van a hacer? Van a pensar en las funciones de reales de dos variables reales y después van a responder sobre la f compleja. ¿Sí? Y eso ya lo analizaban en cálculo 2. Y después tenemos el teorema 226 que dice, si f es una función compleja continua en un conjunto cerrado y acotado, entonces su imagen es cerrada y acotada en C. La imagen continua de un cerrado y acotado es un cerrado y acotado. Eso es lo que dice este teorema. ¿Mm? Profe, una consulta. ¿Esto hace referencia al teorema de Weierstrass de Sí. cálculo 3? De alguna forma sí. Ah, Ujú. No, a ver, el teorema de Weierstrass habla más del máximo y mínimo absoluto, ¿está bien? sí, pero dije que Ah, analizar y contorno y... acá está bien, lo que pasa es que estás tomando un cerrado y acotado, pero acá no estamos hablando ni de máximo ni de mínimo absoluto. Una función compleja de variable compleja no va a tener máximo y mínimo. ¿Por qué? No es un conjunto ordenable. No es un conjunto que se puede ordenar, ¿está bien? Lo que está diciendo esto es que si vos tenés, vamos a suponer, este conjunto de, ¿sí? Es un cerrado y acotado, ¿está bien? En el plano complejo. La imagen, o sea, cuando yo le aplico la F a todos estos puntitos, a todos estos Z, los W, van a ser también un conjunto cerrado y acotado. Qué sé yo. Te dibujo una especie de triángulo, nada más. ¿Sí? Este es el F de D. Yo fíjense, lo que estoy haciendo es dibujar acá los puntos del dominio y acá las imágenes, ¿no? ¿Por qué no uso un mismo sistema de referencia? ¿Puedo usar un mismo sistema de referencia? ¿Puedo usar el mismo? Estoy usando dos, ¿no? Esto es para el elemento del dominio y este para los del codominio. ¿Puedo usar uno solo? No, No. ¿Necesitaría qué? ¿Qué necesitaría, chicos? Cuatro dimensiones para poder hacerlo, ¿o no? Porque, a ver, el dominio son puntos del plano complejo y las imágenes también. Pero los puntos del plano complejo se representan en, ¿dónde? En el plano complejo, ¿está bien? Y acá también. O sea, me falta, digamos, si pienso en tres dimensiones también me quedo corto. Entonces, esto va a pasar siempre, ¿no? O sea, vamos a dibujar los puntos del dominio, los vamos a dibujar en el plano XY, en el plano complejo XY, y las imágenes las vamos a dibujar, esto nos vamos a dedicar un poco la semana que viene, en el plano V. ¿Está claro? No puedo usar un mismo sistema de referencia. ¿Mm? Bien, bueno, cortamos 10 minutitos y después seguimos con derivada, que acá cambia un poquito la cosa, ¿sí? Bueno, profe. Profe. ¿Ah? Dale, profe. 10, 15 minutitos como mucho. Y seguimos.
Bueno, chicos, ¿seguimos? ¿Estamos para seguir? Estamos. Bueno, vamos entonces ahora Estamos. al concepto de derivada, ¿sí? De una función compleja. Si ustedes se fijan ahí en la definición, la fórmula que está dada por 1, es la misma, digamos, que para una función en una variable, ¿no? O sea, para una variable pedíamos que la función esté definida en un intervalito que contenga el x0, y decíamos que era derivable si existía el límite cuando x tiende a x0 o a, como quieran llamarlo, de f en x menos f en x0 sobre x menos x0, el cociente incremental, ¿está bien? Si este límite existía, lo denotábamos con f' en x0, ¿está bien? Ya en dos variables la cosa cambió, definieron de manera similar qué cosa con las funciones reales de dos variables reales. Las derivadas parciales. Derivadas parciales, ¿sí? Respecto de x, o sea, cuando el incremento lo hacíamos solamente sobre la variable x, hablábamos de la derivada parcial respecto de x, y lo mismo para la derivada parcial respecto de y cuando hacíamos el incremento en y. Acá lo que vamos a definir, nosotros tenemos una variable compleja, fíjense, muy similar a las funciones de una variable. Vamos a suponer que f está definida en un dominio que contiene un entorno de z0, o sea, estamos con una f que está definida por lo menos acá, ¿está bien? Se dice que f es derivable en z0 si existe el límite del cociente incremental. Y al resultado se lo llama derivada de f en z0 y se la denota igual que en una variable. ¿Lo ven? Con la f'. Y después, si escribíamos la otra definición con el h, ¿se acuerdan que el h era x menos x0? Entonces la definición se transformaba en el límite cuando h tiende a 0 de f en x0 más h menos f en x0 sobre h, exactamente lo mismo. Y acá, bueno, en vez de h lo llama delta z, pero es exactamente la misma definición. ¿Sí? Son formas equivalentes a hablar de la derivada de una función en un punto. ¿Está bien? O sea que si yo quiero estudiar si una función compleja, de variable compleja, es derivable z0, tengo que hacer ese límite y ver si existe. ¿Está bien? Si existe significa que me da un número, complejo obviamente. ¿Qué pasa en el conjunto? Lo mismo que en una variable, ¿no? En el conjunto donde la f es derivable, podemos definir una nueva función que se llama función derivada. O sea, para todos los x0 en una variable, pienso, ¿no? Para todos los x0 del dominio de f, para el cual este límite existe, puedo definir la función f' que va de ese conjunto, vamos a llamarlo S, que está metido en el dominio de f, en R, y aparecía la f' de x, ¿está bien? Como esta misma definición, pero en vez de poner un punto x0 poníamos un x genérico, ¿está? O esta que está acá abajo, cualquiera. Y pasa lo mismo con las funciones complejas de variable compleja, o sea, si la función f es derivable en un subconjunto de los complejos, ¿sí? Entonces, podemos definir la función derivada, que es esto, ¿está bien? Que está en la variable z, ¿está bien? La f' de z. O sea, totalmente análogo a el caso de una variable. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo ahora es estudiar estos límites. Si pudiéramos hacer lo mismo que hicimos para el caso de cuando estudiábamos el límite y la continuidad de una función compleja de variable compleja, que mirábamos qué cosa, ¿qué terminábamos mirando? El límite y la continuidad de sus funciones Componentes. La O y componentes. B de los componentes. Eso, exactamente. Si logramos ver qué pasa ahí, ya está, ganamos. El tema es que las funciones componentes son funciones que dependen de x y de y. Ya no podemos hablar de función derivable porque tenemos las derivadas parciales.
tenemos el concepto de diferenciable, o sea, ya la cosa un poco cambia, no es tan directa como en los otros casos. ¿Hay una relación? Sí, pero no es tan directa como en los otros casos. Entonces, como me refiero a los otros casos cuando estudiamos el límite y la continuidad, ¿no? Vamos a un ejemplito, a dos ejemplitos simples. Usando la definición, la que acabamos de ver, determinar dónde la función es derivable, ¿sí? Y si es posible, obtener la derivada. Entonces, para el caso de la función z al cuadrado, ¿está bien? Yo quiero ver dónde es derivable. Entonces planteo el límite del cociente incremental en cualquier z del dominio, que son todos los complejos. Y me fijo para qué valores de z este límite existe, ¿no? Entonces, cuando calculo f en z más delta z, esto no lo hacen de cálculo 1, pero bueno, ¿qué hago? Reemplazo la z acá por z más delta z o el cuadrado del binomio, ¿lo ven? Se me van a simplificar el z al cuadrado y el z al cuadrado, y acá hay un pasito que no está, digamos, el paso que está acá en el medio sería sacar un factor común, ¿no? Sacamos factor común delta z en el numerador, una vez que estos se fueron, y me queda 2z más delta z. Y con el delta z de abajo se me simplifican, ¿verdad? Por eso queda esto. Y cuando delta z tiende a 0, fíjense que el z puede ser cualquiera, me da 2z. O sea que la derivada de z al cuadrado, gracias a Dios, es 2z como en el caso real. La de x cuadrado es x. ¿Sí? Sí, ¿Está? O sea, la derivada de z al cuadrado es 2z para cualquier número complejo z. ¿Sí? Quiero ver ahora dónde es derivable la función conjugado de z. ¿Sí? Siguiendo la definición. Entonces, planteo el límite del cociente incremental. Acá sin el límite, lo hice para no enredar tanto la escritura. Primero hago el cociente incremental. ¿Sí? Entonces sería el conjugado de z más delta z menos el conjugado de z sobre delta z. ¿Está bien? De hecho, esto se podría pensar como el conjugado de la suma, como el conjugado de z más el conjugado de delta z menos el conjugado de z sobre delta z. ¿No? Este y este se me van. O sea, me termina quedando el conjugado de delta z sobre delta z. Y esto que está acá es esto. Si yo pienso que z es x más y, el delta z es delta x más y delta y. ¿Está bien? El incremento. Voy a incrementar la parte real e incremento la parte imaginaria. Entonces, ¿quién es el conjugado de delta z? Este que está acá con el menos. Y abajo es el delta z. ¿Lo ven? Ahora yo quiero hacer, ¿por qué lo separé así? Digamos, porque se dan cuenta que tenía una indeterminación, ¿no? Perdón, no dije eso, lo di por hecho. O sea, si yo hago este planteo y llegué hasta acá, tengo esto, ¿no? Y esto es 0 sobre 0, ¿lo ven? Que es indeterminado. Por eso lo desarmé, para ver qué pasa. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Yo puedo pensar ahora, porque yo me estoy acercando ¿a quién? Al cero. ¿Y de cuántas formas me puedo acercar al cero? Estamos en el plano complejo. Este es el cero. ¿De cuántas maneras me puedo acercar al cero? Hay infinitas formas de acercarme al cero, ¿sí o no? sí, ¿Lo ven? Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense, si me acerco a lo largo del eje real, o sea, el delta i igual a cero, sería así, ¿no? Acá estoy pidiendo delta i igual a cero. Esta expresión se reduce ¿a quién? A calcular el límite cuando delta x tiende a cero de el delta i vale cero, delta x sobre delta x, esto me da 1. ¿Lo ven? Si ahora en cambio me acerco a lo largo del eje imaginario, o sea, estoy pidiendo que delta x valga cero,
¿no? Entonces tengo que hacer el límite cuando delta i tiende a cero, el delta x vale cero, me queda menos i delta i sobre i delta i, que simplifico y me queda menos uno. O sea que me acerqué al cero por dos direcciones distintas y me da valores diferentes. Conclusión, f no es derivable en ningún punto del plano complejo, en todo C. ¿Se dan cuenta, chicos? Nunca es derivable esta función. Para cualquier z, la derivada no existe. ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Queda claro? O sea, ahí nos acercamos, a mí no sé si me quedó claro por eso, nos acercamos al punto 0, 0, al x0 y al y0, Al de z dos igual a formas cero distintas. en el Ah, plano complejo o al cero, cero. Es lo mismo, ¿no? y entonces no es, como nos dio dos puntos distintos, en Como el te dio punto dos Z, valores, sí, dos claro, valores distintos. Pero acá el ya, o sea, límite, ya se está asegurando que no es derivable en ningún punto del complejo, del plano complejo. claro, exacto. Pero nosotros solo nos fijamos en el punto Z igual a cero. No, 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 no. Vos te estás No. fijando en todo punto del plano complejo. Lo que pasa que la definición, ¿qué te pide? Que el incremento tienda a cero. O sea, vos estás estudiando un límite que va a Ah, cero. sí, sí, ¿Está? Al sí. cero, el cero complejo. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Te das Es cuenta? Pero, claro, el delta X y el delta Y lo que tendría a cero, ok. claro. Lo que pasa es que esto es Ah, para cualquier XY. Para cualquier XY, esto no existe, este límite. ¿Por qué? Porque si me acerco a lo largo de esta recta me da una cosa, a lo largo de la otra recta me da otra cosa. ¿No? está. Gracias. Bueno, entonces la pregunta es, porque acá recurrimos a la definición y bueno, tiene todas estas cositas para ver, pero la pregunta es, ¿no podemos ver si no hay una relación como hay con la continuidad y las funciones componentes o como hay con el límite y las funciones componentes? O sea, lo que hicimos acá, ¿no? Con el límite y la continuidad. Y como le decía, la respuesta es sí, no es tan directa, pero se puede. Primero, unas cositas antes, se cumple el mismo teorema que ya conocemos, derivable implica continua, ¿sí? Y la demostración es exactamente igual que la del cálculo 1. Toda función derivable en un punto es continua en el punto. Eh, y si obviamente no es continua, no es derivable, y la continuidad no asegura la derivabilidad. Pasa lo mismo que en cálculo 1 con las funciones reales de una variable real. Las reglas de derivación, obviamente, como la definición es la misma, son las mismas. La derivada de la suma de las derivadas, la derivada de la resta de la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función, la derivada del producto, la regla del producto, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más primero sin derivar por la derivada del segundo, y la derivada de la división es la derivada del numerador por denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por la derivada del denominador, dividido denominador al cuadrado. O sea, estas reglas de derivación siguen valiendo, al igual que la regla de la cadena. ¿Está bien? La derivada de la composición es la derivada de la f evaluada en g por la derivada de la g. Todo esto vale porque la definición es la misma, chicos. O sea, cuando es derivable, funciona todo. ¿Está bien? O sea, vale todo lo que ya conocemos. Algunos ejemplos, la derivada de una constante compleja es cero, y eso sale inmediatamente de la definición. ¿Está bien? Si yo acá pongo una constante cualquiera, eso se ve rápido, que el límite, ay, perdón, ¿eh? Si yo hago el límite cuando z tiende a z0, ¿no? Y f de z es c, un número complejo,
¿quién va a ser esto? C menos C sobre Z menos Z0. Y esto me da 0. O sea que la derivada de una constante es 0. Lo mismo que en el caso real. ¿Está bien? También, como en el caso real, ocurre que la derivada de la potencia, nosotros lo habíamos hecho acá con z al cuadrado, vimos que la derivada de z al cuadrado es 2z, pero la derivada de cualquier función potencial, z a la n, es n por z a la n menos 1. ¿Está bien? O sea, la de z al cubo es 3z al cuadrado, la de z a la quinta, 5z a la cuarta. ¿Está? Y si el exponente es negativo y z distinto de 0, también. La derivada de z a la n es n por z a la n menos 1. O sea, z a la menos 3 es menos 3z a la menos 4, z a la menos 5 es menos 5z a la menos 6, etc. ¿Sí? O sea, vale todo igual, justamente por la definición idéntica que tenemos, digamos, de derivable. Y como dijimos, vale la regla de la cadena también. Entonces, si yo tengo que derivar el cubo de este binomio que tenemos acá, es una función polinómica, fíjense, entonces, ¿cómo vamos a hacer para derivar? Esto sabemos derivar, esto es una constante, la derivada de la suma de las derivadas, baja el 3, adentro dejo igual una potencia menos por la derivada de lo adentro, 2z más 0. ¿Está bien? Se cumple lo mismo. ¿Estamos hasta acá? Con estas funciones, cuando funciona todo, digamos, no hay problema. ¿Eh? Lo mismo si quieren derivar un cociente. ¿Está bien? Una función racional. Son polinomios, derivan a la de arriba, por la de abajo sin derivar, menos, primero sin derivar, por la derivada del segundo, dividido el segundo al cuadrado. Entonces, a lo que queríamos llegar es a esto, ¿sí? A lo que se llaman las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Justamente acá aparece esto que le decía, bueno, lo mismo que hicimos con el límite y continuidad, terminábamos viendo qué pasaba con el límite y la continuidad de las funciones componentes, que son funciones reales de dos variables real. En el caso del límite y la continuidad, la cosa es muy simple. Se analiza el límite y la continuidad de las funciones componentes, pero en el caso de funciones derivables no es tan inmediato, porque obviamente ya no tenemos el concepto de derivada en dos variables, ¿sí? Si no tenemos que hablar de derivadas parciales o también, si queremos algo más global, tenemos que hablar de diferenciabilidad. Entonces, el primer resultado son los que se conocen como las ecuaciones de Cauchy-Riemann, las condiciones necesarias. Que esto que está acá realmente no es el que se usa en la práctica, sino el que vamos a usar en la práctica es el que está a continuación, pero este es el que vamos a demostrar y quiero que vean un poquito cuál es la idea, la técnica, ¿está bien? ¿Sí? De la demostración. ¿Por qué este resultado vale? Fíjense que dice CAF, una función compleja de la variable compleja, cuyas partes real es U y la parte imaginaria B. Insisto con U y B y no le cambiemos de lugar, porque ahora las ecuaciones de Cauchy-Riemann son traicioneras si le cambio el nombre a la parte real y a la parte imaginaria. ¿Está bien? La U es como uno se pone así medio piloto automático, ¿no? La U es la parte real de F, la B es la parte imaginaria de F. Donde Z es X más Y. Dice, si f es derivable en z0, que es x0 más y por y sub 0, entonces, o sea, si es derivable, se satisfacen las condiciones de Cauchy-Riemann. ¿Cuáles son las condiciones de Cauchy-Riemann? Estas dos que están acá, estas dos ecuaciones. Dice, la derivada de u respecto de x, o sea, la derivada parcial de la parte real de f respecto de x en el punto x0 y 0, coincide con la derivada parcial de b respecto de y en x0 y 0, o sea, de la parte imaginaria de f, y la derivada parcial de u respecto de y en x0 y 0, o sea, de la parte real, coincide con la opuesta de la parte de la derivada parcial de b respecto de x en x0 y 0, o sea, en la parte imaginaria, ¿lo ven? O sea, estas dos se cumplen. Si es derivable, entonces se cumplen estas dos. ¿Está claro? Profe, una pregunta. ¿Es un implica o es un sí solo sí? También podemos hacer. Acá tenemos el implica, nada más.
Ok, Para volver, que es donde realmente nos interesa, necesito una hipótesis más y lo vamos a ver después. ok, ¿Sí? ok. ¿Ah? Hasta ahora son condiciones necesarias. Si yo tengo que la f es derivable, entonces valen estas dos cosas. ¿Sí? Y una cosa más. Eh, la derivada de la f se puede expresar, fíjense, como ux calculada en x0 y 0 más y por bx en x0 y 0 o de esta forma. ¿Por qué? Y bueno, porque la ux coincide con bi, ¿lo ven? Puedo reemplazar esta expresión por esta. Y la bx, como yo sé que se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann, vale lo mismo que menos ui, la puedo reemplazar por esta. O sea, se calculan así o así. ¿Se entiende? Si es derivable, vale Cauchy-Riemann. Y ahí tenemos una expresión de la derivada. ¿Se entiende lo que dice? No estoy hablando del recíproco. Este teorema, que en sí en práctica no se usa porque nosotros queremos ver si esto vale, si podemos concluir que f es derivable. ¿Mm? Queremos ir al revés. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué lo damos? Porque cuando hablemos de las condiciones necesarias y suficientes, ya la vuelta no es tan simple de probar. ¿Eh? Pero este sí, este lo probamos y es relativamente sencillo la idea. Obviamente que si esta o esta no funcionan, o sea, no se cumplen esas igualdades, ya automáticamente decimos que f no es derivable, ¿no? El contrarrecíproco, estaríamos diciendo. Si esto o esto no anda, ¿sí? Automáticamente f no es derivable. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Sí? Bueno, entonces, ¿de dónde sale esto que está acá? Bueno, a ver, no, antes de probarlo, ¿se acuerdan que acá habíamos hecho, se me ocurrió esto, que vimos que esta nunca es derivable, ¿no? Fíjense si yo pienso en este teorema. La f de z, que está definida para todo z, es el conjugado de z, y es x menos y por y. Nuestra u de xy es x, es la parte real de f. Y nuestra b de xy es menos y. ¿Estamos de acuerdo? Se cumple la primera para cualquier xy. Yo planteo ux es 1 y bi es menos 1. Ya está. No hay ningún xy que satisface esa igualdad, ¿o no? ¿Lo ven, chicos? Sí, Sí, O sea, el ejemplo que hicimos antes usando la definición, si ahora pensamos en el, digamos, en el contrarrecíproco de este teorema, ya viendo esa cosa que no se cumple, una de las dos condiciones de Cauchy-Riemann, o al menos una, ya podemos asegurar que la f no es derivable. ¿Eh? ¿Se entiende? sí, Bueno, pero ahora queremos hacerlo, queremos probar esto. Bueno, entonces, nuestra hipótesis es que la f es derivable en el punto. ¿Qué significa que sea derivable? Que existe el límite del cociente incremental y me da el número complejo f' en z0. Bueno, pero escribir esto en términos de la variable z es lo mismo que escribirlo así, fíjense. El delta z lo pienso como delta x más y delta y, que tiende al número complejo 0. Z0 más delta z, ¿cómo lo puedo pensar? Y si el Z0 es este número complejo que tenemos acá, este es el Z0, ¿sí? El delta Z, ¿se acuerdan que antes lo habíamos expresado? Es delta X más Y por delta Y. Entonces, cuando sumo, hago esta sumita, Z0 más delta Z, junto con la parte real sería X0 más delta X, ¿lo ven acá? Y sumo la parte imaginaria, delta Y e Y0. ¿Lo ven, chicos?
¿Se entiende esto? Sí, digamos, pone toda parte real de un lado y después y por toda la parte Sí, imaginaria. exactamente. Ahora, esto también lo puedo pensar, como en vez de pensar el número complejo en forma binómica, lo pienso en forma de par ordenado, que el delta X, delta Y tiende al 0, 0, ¿sí? Y en lugar de F, voy a poner lo que es F. Claro, la F es U más I por B. Entonces, ¿quién va a ser? U calculado en x0 más delta X, primer componente, y 0 más delta Y, segunda componente, más I por B, y lo mismo. ¿Lo ven a eso? O sea, esto que está acá, lo estoy escribiendo en términos de U y B. Y lo mismo acá. Esta F la voy a escribir en términos de U y B. Esto. ¿Lo ven, chicos? Síganme con la idea, ¿eh? Las cuentitas son muy simples. Hasta acá vamos. Bueno, bueno, este límite nosotros sabemos que existe y no interesa cómo, o sea, independientemente de cómo delta z se acerca a cero, siempre existe porque la hipótesis es que es derivable. O sea, para todas las trayectorias que a mí se me ocurran, acercándome a cero, ¿está bien? Este límite existe. En particular, si me acerco a lo largo del eje real o del eje imaginario. ¿Está bien? Si me acerco a delta a cero a lo largo del eje real, o sea, estoy pidiendo delta i igual a cero, estoy con delta i igual a cero, ¿qué vamos a hacer? En esto vamos a reemplazar donde dice delta i por cero. Acá, acá, acá. Como delta i ya lo fijamos en cero, lo que vamos a pedir es que delta x tienda a cero. ¿Lo ven? Eso fue lo que hice, nada más reemplacé el delta i. ¿Me siguen? El delta i lo reemplacé por cero. Este, y ahora dejo nada más, como el delta i ya está fijado en cero, que el delta x tienda a cero. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? ¿Lo que hice? Lo que sería la derivada parcial respecto del Bueno, x0. ahora vamos a eso. Fíjense, si yo junto en el numerador la parte real por un lado y la parte imaginaria por otro, y distribuyo con el delta x, me queda esto menos el u sobre delta x, ¿lo ven? Y acá me queda más i, la unidad imaginaria, este b, y acá menos b en x0 sobre el delta x. ¿Lo ven, chicos? Separé, digamos, esto. Claro, cuando yo veo este, que está acá, y pide que delta x tiende a cero, como este límite existe y me da f' en z0, esto sí o sí tiene que existir. Y este es el concepto de derivada parcial de u respecto de x. Fíjense que el incremento lo sufre la variable x en el punto x0 y 0. Y lo mismo acá. Esta b, ¿qué termina siendo? La derivada parcial de b respecto a x en el punto x0 y 0. O sea que la derivada de f en z0, que yo ya sabía que existía, me da por resultado esto. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta? Ahora, como el límite existe independientemente de cómo me acerque al cero, ¿está bien? Este límite 2 existe independientemente de cómo me acerque al cero. Ahora me voy a acercar a lo largo del eje imaginario. Acá lo hice a lo largo del eje real. Ahora lo voy a hacer a lo largo del eje imaginario. O sea, clavo el delta x en cero. ¿Sí? Entonces, si acá pongo delta x igual cero, o sea, esto se me va a ir, esto se me va a ir, este se me va a ir, el que está acá abajo, y acá me va a quedar solamente delta y tendiendo a cero, que es eso que está escrito acá. Nada más que eso, ¿eh? Es poner el delta x igual cero. Y ahora hago lo mismo que hice acá. Junto lo que sea parte real, fíjense, esta u con menos u, y abajo me queda dividido i por delta i, ¿lo ven? Y acá también saco la i y me queda la b menos la b, dividido i por delta i.
¿Está bien eso? Fíjense que sin esta unidad imaginaria, lo que queda acá, esto sobre el delta i, la u, cuando delta i tiende a cero, el incremento lo sufre la variable i, este límite tiene que existir, o sea, esto me tiene que dar algo. ¿Qué me da la derivada parcial de u respecto de i en el punto de x0 y 0? Es la definición de derivada parcial. Multiplicada por 1 sobre i. Acá la i, la unidad imaginaria con esta se me va, y me queda, fíjense, la derivada parcial de b respecto de i en x0 y 0. El 1 sobre i, ¿se acuerdan que yo les decía el otro día? Lo vamos a usar siempre, es igual a menos i. O sea que este número complejo está escrito acá de esta forma. Esta es la parte real y la parte imaginaria es menos i menos ui por x0 y 0, en x0 y 0. Ahora, como este límite que hicimos acá me dio f' en z0 y este límite que me da f' en z0 me dio esto y esto tienen que ser iguales. No me queda otra. Pues los dos valen f' en z0. Entonces, ¿qué tengo? Una igualdad de números complejos. La parte real, tiene que ser igual a la parte real. Y ahí tenemos la primera condición de Cauchy-Riemann. Y la parte imaginaria, bx, tiene que ser igual al menos ui. Y acá tenemos la segunda condición de Cauchy-Riemann. Y la derivada, ¿cómo está dada? O de esta forma o de esta forma, ¿no? Que eso es que está escrito ahí. Ux más ibx o bi menos ui menos i ui. ¿Se dan cuenta, chicos, de dónde sale esto? Lo vemos. Entonces, lo importante acá es que se den cuenta, o sea, que entiendan, digamos, cómo es el procedimiento para, digamos, demostrar este teorema, que tengan una noción. ¿Está? El resultado, entonces, es este. Si la función es derivable en este punto, entonces vale Cauchy-Riemann. ¿Sí? Y la derivada tiene esta forma. Como le decía, esto no me sirve para la práctica, porque yo lo que voy a querer ver es qué pasa con las funciones componentes, que las puedo manipular, las conozco, ¿está? Y porque conozco funciones reales de dos variables reales y sé toda la teoría, y sé cómo se derivan parcialmente y diferenciable y toda la historia, para concluir sobre la f. O sea, quiero al revés. Bueno, al revés es este teorema. Las condiciones necesarias y suficientes que no lo vamos a demostrar. Fíjense lo que pide para poder hablar del recíproco del teorema, ¿no? Le va a agregar una hipótesis más. Dice, sea la función f, cuya parte real es u y la parte imaginaria es b, z es x más y, tal que las funciones reales, u y b, tienen derivadas parciales continuas de primer orden en x0 y 0. Ahí tengo una hipótesis. Las derivadas parciales de u y de b tienen que ser continuas en x0 y 0. Entonces, la función f, compleja de variable compleja, es derivable en el punto z0 igual x0 más y por y0, si y solo si las funciones u y b satisfacen las condiciones de Cauchy-Riemann en el punto x0 y 0. O sea, acá tenemos el sí y solo si. ¿Lo ven? Entonces, para poder usar este teorema, ¿qué vamos a tener que hacer? Cuando yo les pregunte, ¿esta función es derivable en tal punto? Bueno, lo que vamos a hacer es descomponerla en parte real y parte imaginaria, ver que las derivadas de primer orden, tanto de u como de b, son continuas en el punto, y después ver si en ese punto vale Cauchy-Riemann. Si pasa todo eso, concluyo que f es derivable en el punto. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Entonces, fíjense cómo lo usamos. Quiero ver dónde es derivable esta función. Acá no me dice en un punto específico, sino que me dice en cualquier z complejo. O sea, esa función está definida en todos los complejos, ¿no? Z por z conjugado. Entonces la escribo en términos de u y de b. Fíjense, cuando yo hago z por z conjugado,
me termina quedando x cuadrado más y al cuadrado. O sea, la parte real es esta y la parte imaginaria es esta. ¿Sí? Porque acá sería más 0i, si quiere. La b es 0. Hago las derivadas de primer orden, tanto de u como de b. La derivada parcial de u respecto de x es 2x, de u respecto de y es 2y, y la de b respecto de x respecto de y es 0. Son todas funciones polinómicas, son continuas en todo par ordenado de números reales, en todo R2. O sea, hasta acá venimos fantástico. ¿Está bien? ¿Qué quiero ver ahora? Que u y b cumplan las condiciones de Cauchy-Riemann, que son estas. Ux igual a bi, ui igual a menos bx. Claro, ux es 2x y bi es 0. Y ui igual a menos bx es 2i igual a 0. Me fijo para qué valores de x y vale este sistema, o sea, resuelvo este sistema. Y solamente se cumple para qué punto. El 0, 0. ¿Lo ven? O sea que la función f solamente es derivable en 0. Esto sí no pasaba nunca en funciones reales, pero digo, tenemos una función compleja que es z por z conjugado, o sea, el módulo de z al cuadrado, si quieren, que tiene dominio en todos los complejos, que es continua en todos los complejos, y sin embargo, es derivable únicamente en 0. Porque en ese punto es en el único punto que se satisfacen las condiciones de Cauchy-Riemann. ¿Lo ven? Lo vemos. ¿Cómo calculo la derivada en ese punto? Acuérdense la formulita que vimos antes. La derivada en el punto se calcula haciendo ux más ibx. Bueno, entonces, si yo estoy acá, ¿quién va a ser la derivada? F' en 0. F' en 0 es ux en 0, 0 más i por bx en 0, 0. Bueno, ux en 0, 0 me da 0, bx en 0, 0 me da 0, por eso me da 0. Tenemos entonces un ejemplo de una función que es continua en todo su dominio, o sea, en todo el plano complejo, pero es derivable solamente en un punto del plano complejo, que es el 0, y la derivada vale 0. ¿Sí? Este concepto me va a quedar un poquito flojo, digamos, un poquito light, ¿eh? El de derivada, porque fíjense que pueden aparecer cosas raras como esto. Esto es una cosa rara, ¿sí? Que sea continua en todo el plano complejo y derivable únicamente en un punto. Entonces voy a necesitar un poquito más que derivable, que es otro concepto que es el de analítica, función analítica. Entonces, ¿qué es una función analítica? Dice, f es analítica en z0 si es derivable en todo punto de algún entorno de z0. A ver si se entiende. Yo quiero ver si esta función es analítica en z0. Tiene que haber un entornito del punto, o sea, un disco con centro en z0, para el cual la función sea derivable en todos estos puntos. ¿Lo ven? O sea que el concepto de analítica es más fuerte que el de derivable. ¿Se entiende lo que digo? El caso de derivable podría llegar a ser un caso particular de la analítica. Claro, o sea, si la función es analítica en z0, automáticamente es derivable en z0. ¿Por qué? Porque es derivable en z0 más todos estos otros puntos azules que está ahí. Ahora, que sea derivable en z0 no implica que sea analítica. ¿Me siguen? El ejemplo que vimos antes, ¿qué pasaba? Ahí tenías un entorno de un radio cero, sería.
Claro. O sea, en el único punto donde era derivable era en cero. No voy a encontrar un entorno del cero para el cual la función sea derivable. Y no, si en el único punto que es derivable es en cero. ¿Me siguen? ¿Se entiende eso? Por eso uno dice, la función z por z conjugada, la que vimos recién, no es analítica en todo el plano complejo. Nunca es analítica. En cambio, la función z al cuadrado siempre es analítica en todo el plano complejo. ¿Por qué? Porque esta función es derivable en todo punto del plano complejo. La derivada es 2z, ¿o no? O sea, eso existe para todo número complejo. O sea, que hay derivada en cada uno de los puntos. Entonces es analítica en todo. ¿Se entiende? Y cuando es analítica en todo el plano complejo, se dice que es entera. Cuando yo diga f es entera, lo que estoy diciendo es que es analítica en todo punto del plano complejo. ¿Está claro el concepto de analítica? Es más fuerte que el de derivada para eliminar estas cosas raras que aparecen. ¿Sí? Cuando yo digo la función es analítica en Z0, es derivable en Z0 y en un entorno que contiene el Z0. Punto. Si digo que es derivable en Z0, no puedo asegurar que sea analítica en Z0. Pues qué sé yo qué pasa alrededor del Z0. ¿Será derivable en todo punto de un entorno? ¿Se entiende? Si pensamos en esta función, ya vimos que no. ¿Está claro lo que digo, chicos? Sí, Y para demostrar que es analítica o entera, podríamos usar el de Cauchy-Riemann, pero que tiene que ver que es para todo X, para todo Y. Exacto. O sea, lo usamos, lo demostramos con eso. Sí, 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 obviamente. Salvo las funciones elementales que nosotros ya vamos a saber. ¿Está? Hasta ahora tenemos las polinómicas y las racionales, que esto ya está. O sea, las polinómicas son enteras. ¿Está? Yo un polinomio siempre lo puedo derivar para cualquier z, y la derivada es esta, ¿no? Derivo término a término, viene por todas las propiedades, y bueno, siempre existe esto. Entonces es una función entera, ¿te das cuenta? Claro, sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, esta es entera, ¿cómo la derivo? Fíjate, 3i te queda 9i z al cuadrado menos 1 menos i. ¿Está bien? La derivada de esto, que es un polinomio. Es entera. Ahora, las racionales van a ser analíticas en su dominio. ¿Sí? O sea, esta función va a ser analítica en todo el plano complejo menos el i y el menos i. En esos dos puntos, ¿sí? No es derivable esta función. ¿Está bien? No está definida, de hecho. Y la derivada, acá aplicás la regla del cociente y listo. ¿Se entiende, chicos? sí, ¿Está? Bien, bueno, entonces, por ahora cortamos con esto. Yo ahora lo que voy a hacer, esperen que dejo de compartir. Yo lo que voy a hacer ahora es subir este material que les mostré recién. El jueves van a hacer práctica, van a terminar con todavía la de números complejos. Igualmente pueden ir avanzando con esta otra. Y el lunes que viene vamos a seguir con la unidad 2 con las cuestiones teóricas, que ahí vamos a presentar el resto de las funciones elementales, la exponencial, logarítmica, y vamos a hablar un poco de las las trigonométricas, las funciones en el plano, las transformaciones en el plano complejo. ¿Sí? Un poco esto de graficar, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo este conjunto de puntos del plano complejo, del dominio, y le aplico esta función, a dónde van a parar? ¿Está bien? Esas transformaciones. Eso lo vamos a hacer la semana que viene. Estamos, lo que vimos hoy es muy importante, ¿eh? ¿Sí? Es muy importante. Así que, ojo con esto, repasen los conceptos. Para el límite y la continuidad, la cosa es liviana. Para la derivabilidad o ya analiticidad, y van a ver que después de esto vamos a hablar siempre de analítica, porque esto de que sea derivable solamente en un punto hincha. Yo voy a querer que sea analítica en un punto, o sea, que me deje derivar en todo un entornito de ese punto.
son conceptos fundamentales para lo que viene. ¿Mm? ¿Está claro? Bueno, profe. Bueno, listo entonces. Cortamos acá. Ahora después en un ratito les subo esto en las actividades de esta semana. Perfecto, Perfecto, profesor. Muchísimas profe, nos Gracias. vemos. Vale, profe, Chao, chao. chicos. Bueno, bárbaro. Nos Hasta vemos. luego. Chao, Hasta Carolina. el jueves. Dios. Chao, chao. Chao, profe, Gracias, muchas chao. gracias.